La Matanza. ¿Cómo estás? Hola Emilio, buenos días a la audiencia y bueno, a todos los compañeros trabajadores de ahí de la radio. Bueno, gracias. Queríamos conversar con vos para preguntarte qué es lo que está pasando en Mendoza. ¿Qué pasa en Mendoza? Ya ha revelado el pueblo mendocino. Ha habido últimamente luchas muy importantes y muy masivas, ¿no? Sí, a contraposición de por ahí de lo que se dice, ¿no? De un mendocino, de un pueblo mendocino que no sale, que no lucha, ¿no? La historia de Mendoza y hoy, como lo demuestra el pueblo mendocino, no es un pueblo quieto, no un pueblo que se resigne a perder derechos. Y entre eso, bueno, los estatales vienen saliendo a la calle, se vienen uniendo y peleando por salarios dignos, ¿no? En una provincia que tiene los índices de pobreza más altos del país, a contraposición de por ahí lo que se muestra y se dice de la Mendoza pujante, de la Mendoza que atrae a muchos por el turismo y que presenta una vidriera como ellos tratan, digo, Cambiemos trata en la provincia de mostrar una provincia que no tiene problemas. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras de tanto de la educación como de diferentes sectores del Estado provincial han salido a reclamar por salario. Y ayer tuvimos nuevamente una convocatoria de alrededor de 30.000 personas afuera de la Casa de Gobierno, marchando de diferentes lugares de la provincia y han llegado a la Casa de Gobierno para reclamar por salario digno. Claro. En particular, vos me hablás de los estatales, son los que están reclamando por el salario, pero en particular los docentes también. Hubo varios días y varias jornadas de lucha docentes e incluso movilizaciones de varias decenas de miles también, ¿no? Es decir, hay una disconformidad general en particular en los trabajadores en Mendoza. Sí, por eso decía, cuando hablaba de trabajadores estatales, hablaba también de los docentes, de las diferentes reparticiones del Estado provincial. Y los que han convocado, de hecho, en su mayoría, ayer en la última marcha que hubo en Casa de Gobierno, fueron de los docentes, ¿no? Los docentes de que no se resignaron al decreto del 12% que plantea el gobierno provincial, y que ya hay varios legisladores que lo van a rechazar en la legislatura provincial, ese aumento por decreto. Claro. Ayer salió el índice de inflación a nivel nacional de un 7,5, ha llevado ya la inflación proyectada anualmente a un 70% o 71%. ¿Cuál es la situación en Mendoza, ¿no? Con respecto a la canasta básica? ¿Cuánto se requiere para no ser pobre? ¿Cuál es el promedio de sueldo de los trabajadores del Estado mendocino? Bien, bueno, yo como lo decía en un principio, Mendoza cuenta con los índices más grandes de inflación y también de pobreza, o sea, digamos, están todos en consonancia. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno provincial que digamos que ha planteado una serie de aumentos en las tarifas. En el caso del transporte han superado el 40% de aumento, y también del impuesto al automotor, el impuesto inmobiliario y demás. Una serie de impuestos que dependen del gobierno provincial, como son también los sueldos de los trabajadores estatales de la provincia, en el caso de los maestros, y bueno, que es un gobernador que sigue planteando que hay que achicar el presupuesto a costa de falta de derecho, ¿no? Una escuela que desde acá de la corriente clasista y combativa hemos ido a refaccionar, hemos estado no solamente en la parte de la pintura, sino también en la parte de construcción de baños, en la limpieza, que a veces hasta faltan los celadores en las escuelas,
y que ayer también salieron a reclamar por sueldo y por falta de celadores en la escuela. Ni hablar también, con la falta que ha habido ahora en invierno de escuelas que han estado sin gas, porque el mismo presupuesto que le envía el Estado provincial no alcanza a cubrir esos gastos. Las meriendas se están entregando a la mitad, digo la mitad, porque se corta una tortita. Para los que están escuchando y no conocen la provincia de Mendoza, una tortita es un pedazo de pan achatado, ¿no? Que acá hay, digamos, ahí está la tortita, está la raspadita, está la de hoja, está la pinchada, y son tortitas que a la medida de una cara sucia para los porteños vendría a ser, y que se parten dos para que llegue a la mayoría de los chicos que esperan una merienda. Hemos estado recibiendo en merenderos y comedores también la mitad del alimento que se estaba entregando, y bueno, un recorte que viene generalizado, en el que en el anuncio el 1 de mayo el gobernador planteaba que había un superávit fiscal, y que tiene que ver ese superávit fiscal ni más ni menos con la pobreza que se está viviendo en la provincia. Claro. Suárez, que como continuador de Cornejo, es un gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Ellos están en consonancia un poco con lo que los candidatos a Juntos por el Cambio, los que se promocionan este sector de Cambiemos, derecha, reaccionario, es lo que se propone hacer en el gobierno si viene en su segunda vuelta. Es decir, mirando a Mendoza podemos mirar lo que ha sido y lo que será un gobierno de Cambiemos, ¿no? Sí, y no solamente con decisiones políticas como decretos, sin escuchar, en este caso, a los docentes, o en el caso también de los trabajadores de otras reparticiones de Estado, que no sé si estás al tanto, Emilio, pero han detenido al secretario de ATE, de la provincia, saliendo después de una asamblea, a lo que se le suma de que por decreto han sacado, a través de la Dirección General de Escuelas, la imposibilidad en que las escuelas hagan asamblea, sus trabajadores, los docentes, para discutir la situación que se está viviendo. A la vez, en la provincia, yo lo he dicho en algún momento que hemos estado en comunicación, es una provincia donde han decretado que no podés manifestarte en la vía pública. Cualquier organización política sindical que se manifieste actualmente está recibiendo multas de más de 100.000 pesos por movilización. Y bueno, el apresamiento a este dirigente sindical habla también, a los métodos políticos antidemocráticos, dictatoriales que vivimos en la provincia, y que, el pueblo mendocino no se ha aguantado ya todo esto. Nosotros también, los docentes tienen el ítem aula que les descuenta alrededor de 10.000 pesos por día en el caso de los días que los docentes hagan paro. Yo entiendo que más allá de la semidictadura que se vive en democracia en la provincia de Mendoza, hay un pueblo que está hartado, un pueblo que, como han mostrado los docentes en estas 2 últimas jornadas de lucha, no están dispuestos a dejar ningún derecho más. Y considero que si el gobernador no da un paso atrás, vamos a vivir en jornadas de lucha muchísimo más grandes de las que se han vivido, porque en la última jornada ha mandado a la policía, el gobernador también, a ver qué docentes faltaban o qué docentes no faltaban, con un acatamiento de más del 80% en las 2 últimas luchas, y que no ha logrado amedrentar al pueblo mendocino. Así que me parece que en las condiciones de lucha que se encuentran y de discusión por debajo, hay muy buenas condiciones para ir por lo que se necesita. Guido, es un gobierno, además de tomar medidas
antipopulares también es represivo. ¿Y qué pasó con los detenidos que vos decías? Roberto Macho, creo que era el compañero que lo había Sí, Roberto detenido. Macho. Este, Sí, bueno, hemos también ahí logrado, después de 2 días también de movilización en la provincia, de que lo puedan liberar. De hecho, el 8 de agosto, Roberto Macho estuvo en el acto que realizamos los cayetanos en la provincia, un acto también de más de 7.000 personas fuera de la Casa de Gobierno, donde pusimos la feria, y bueno, y él estuvo también en el acto con el resto de los gremios. Obviamente que la judicialización del gremio continúa, la imputación ya está, que la imputación es porque han realizado una asamblea por afuera del hospital y que cortaron media calzada, y que bueno, lamentablemente, digo lamentable porque es una imputación que ya está encaminada, pero que bueno, que han tenido que liberarlo con una fianza, pero que lo tuvieron que liberar después de 2 días. claro. Bueno, entonces hasta ahora hay un impasse con respecto a que estas demandas sean escuchadas o haya alguna respuesta del gobierno, ¿no? Si no, se vendrán nuevas iniciativas de lucha. Sí, 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 Emilio. Lamentablemente la respuesta que ha dado el gobierno, hay un interpaz porque, digo, ayer se acaba de hacer una de las marchas más grandes en estos últimos años que yo recuerde, con mucha bronca, digo, se ha salido de esa impotencia de parte de los trabajadores en general a mucha bronca, a escuchar hoy que dicen si tenemos que ir por tiempo y determinado al paro, vamos a ir, pero no vamos a seguir tolerando esta situación de atropello. Así que bueno, nosotros también discutiendo desde la corriente clasista y combativa, que nos solidarizamos con esto, porque también estamos viviendo por debajo esta situación con los pequeños productores que trabajamos en la zona, y con todos los trabajadores que hoy por hoy, no solamente por falta de políticas nacionales, sino por falta de políticas provinciales, estamos viviendo una situación de mucha crisis, y que esperamos que tanto nacionalmente como provincialmente se empiece a escuchar, porque hay momentos donde la situación para muchos trabajadores es desesperante y que necesitan medidas urgentes. Claro. Bueno, ha habido cambios de gabinete, llegó este nuevo ministro, algunos dicen superministro, bueno, que ha concentrado gran parte de la política económica en sus manos, que es Sergio Massa, pero ¿cómo evalúan ustedes esta nueva situación? Ahí viéndola desde Mendoza, te digo, Guido, porque si ha habido algún anuncio que consideran esperanzador, algo que esperar, sí, porque qué es lo que creen que hay que tomar alguna medida distinta. Y mirá, Emilio, nosotros por ahí no creemos que no se trata de un cambio de nombre, sino que se trata de un cambio profundo, como un compañero acá, sociólogo de la provincia, lo planteaba, ¿no? Tomo su palabra. Si no se da un vuelco a ese timón, digamos que estamos yendo al mismo rumbo bueno, que está planteado desde siempre, con respecto a estas políticas neoliberales que nuestro pueblo ha pasado históricamente. Si no se discute en profundidad de que los sectores que se enriquecieron en pandemia se siguen enriqueciendo hoy a costa de las miserias que vamos atravesando, son parches, siguen siendo parches. Hay que ir a cuestiones profundas, como digo, ayer se plantean los millones y millones de pesos que un sector especulador del agro estuvo guardado, y que bueno, que esa plata se podría tranquilamente volcar a las necesidades y emergencias que tiene hoy el pueblo, como la guita o los planteos políticos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional,
y que dictan mucho de las necesidades que hoy tenemos. Digo, reducir el déficit está en la primera discusión del superministro, ¿no? De lo que se plantea de aquí para adelante. Pero no estamos discutiendo que ese déficit que se plantea es a costa de todo lo que se padece para abajo. Claro. Entonces, ahí es donde realmente nosotros creemos, que no estamos siendo escuchados. Lo ha dicho Juan Carlos Alderete, pero nosotros también desde la provincia hemos presentado una decena de leyes, digo decenas porque en los diferentes periodos, tanto del cormejismo como en el actual, hemos presentado proyectos y ninguna se ha discutido. Claro. Provincialmente, por ejemplo, hemos presentado el proyecto de trabajo y vivienda para la creación de 3.000 viviendas, la posibilidad de crear 3.000 viviendas en la provincia con solo el 2,5% del presupuesto provincial. Y nada, eso el Ejecutivo lo tomó, lo cajoneó y en ningún momento fuimos llamados a discutir. Y nacionalmente hemos presentado el proyecto de tierra, techo y trabajo, hemos planteado la necesidad de que se pueda rediscutir o por lo menos investigar lo que ha sido esta deuda que estamos hoy afrontando, la deuda externa, y que definitivamente se investigue y que paguen los que realmente se llevaron eso, porque estamos hablando de lo que se han llevado ni más ni menos de cerca de un PBI de lo que produce este país, se lo ha llevado el anterior gobierno, y en consecuencia de eso hoy nuestro pueblo está pasando situaciones muy graves de falta de salud, de falta de educación, de falta de inversión en la industria nacional para que podamos resolver los problemas que tenemos. Entonces, termina siendo como una discusión de la superestructura, sin escuchar para abajo, y necesitamos realmente que escuchen al pueblo. Por último, decímelo en forma sintética, ¿cómo sería el Mendoza? ¿Qué intereses hay que tocar ahí en Mendoza? Como hablamos siempre que tocar a los más poderosos para volcar recursos a las necesidades de los de abajo, es decir, a esa minoría que, como decías vos, concentra la riqueza que hay en la Argentina, que hay riqueza, no es que no hay riqueza, para invertir en las necesidades populares o en el desarrollo de la producción y el trabajo de Mendoza. Concretamente, sí. ¿A quiénes hay que tocar en Mendoza? Que las políticas del gobierno deberían estar orientadas hacia ahí. Mira, acá hay 18 bodegas que concentran la mayoría de la entrada del agro de la vitivinicultura. Es un sector que hoy por hoy al trabajador rural que va a levantarle la cosecha le paga menos de 50 pesos el tacho. Un tacho que significa para ese bodeguero más o menos 7 botellas de vino que hoy por hoy la están vendiendo en el mercado en no menos de 600 pesos. Entonces, ahí nosotros tenemos una discusión. Digo, si vos no le pagás lo que realmente hay que pagarle a un trabajador de rural, te estás enriqueciendo con la pobreza de la mayoría del pueblo. ¿Qué dicen estos empresarios hoy? No hay mano de obra para salir para cosechar. Obvio que no va a haber mano de obra cuando lo que le estás proponiendo es casi la esclavitud. Claro. Porque, digo, con 50 pesos por día, ¿cuántos tachos tenés que levantar? Claro. Con ese argumento también dice que los compañeros y compañeras que están en los programas sociales no quieren ir a trabajar en el campo porque no quieren perder el plan. Bueno, esto es, digo, ellos han generado primero una estigmatización general del trabajador. Aquel que no se deja esclavizar para los empresarios es un vago, es un planero, un choriplanero, todo lo que se dice, ¿no? Pero por el otro lado, no te dejan escapatoria. En pandemia, cuando no había aquí para levantar la cosecha,
que todavía lo hacen todos los años, traían trabajadores golondrinas de diferentes provincias. No solo lo que le pagaban era totalmente insuficiente, sino que los hacían pasar por la provincia no por rutas nacionales o de control, los hacían pasar por rutas, digamos, como fugitivos, por rutas alternativas, para llegar a un lugar donde vivieron trabajos que rozan la esclavitud. Claro. ¿Por qué? Porque los tuvieron varados meses para poder volver a su casa, porque nunca le garantizaron eso, y la poca plata que habían juntado tuvieron que pagársela al patrón para que le lleve alimento a las fincas donde quedaban tirados en carga. Ahora, Guido, ese es un sector, claramente el sector vitivinícola de los grandes propietarios, las grandes bodegas, donde sacar a través de vías políticas impositivas y eso, recursos para volcar hacia abajo, porque Mendoza tiene una fuerte industria de materias primas de fruta, hortalizas, todo eso que por lo menos conocemos nosotros. ¿Y en qué otro sector también hay que hincar el diente, entendés vos? Bueno, Mendoza es la tercera provincia que digamos que produce hortalizas para el país. Internamente el 80% de la hortaliza que consumimos es producida en la provincia. ¿Qué pasa? Vos tenés hoy por hoy un productor que para poner una bomba de agua y que le llegue agua para regar lo que produce, tiene que gastar más de 100.000 pesos por día, por semana, por mes, perdón. Sumado a los aumentos que han habido por la inflación de la semilla, de los fertilizantes y demás. Muchos de los pequeños productores que hoy por hoy producen esta hortaliza, y en esto estamos hablando desde la papa hasta el tomate, la lechuga, la selga, la cebolla y demás. Estos pequeños productores, que son los que están haciendo ese trabajo, porque los grandes productores no les conviene hacer eso, tienen que vendérselo a un intermediario. Un intermediario que hoy no es controlado por la provincia y que te vende hasta 4 veces más el precio de ese producto. Entonces, también ahí falta un control de parte del gobierno provincial, que entendemos que en muchos casos tiene negocios en ese sector. Entonces, un sector concentra eso que se produce, le paga miserias al que lo produce y se queda con la mayoría de las ganancias. Eso también es de una demostración, no de la ineficacia, sino de la política que es de explotación para los trabajadores, para los que realmente trabajan, porque ellos muchas veces estigmatizan a aquel que no se quiere esclavizar, pero entonces ¿quién es el que trabaja? Claro. Parece que el que trabaja es el que hace el negocio, ¿no? Así es. Bueno, Guido, te agradezco la comunicación, vamos a seguir hablando la próxima semana, si hay novedades. Te mando un abrazo de acá de La Matanza, gracias por la comunicación. Gracias, Emilio, gracias a todos y bueno, también disculpa que por ahí me conecté un poco más tarde, pero estaba con mi niño esperándolo ahí afuera del jardín y bueno, generó una dificultad. Está bien, pero bueno. De todas formas nos pudimos comunicar y pudimos hablar. Bueno, Guido Peña, coordinador de la Corriente Clasista Combativa en la provincia de Mendoza, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Emilio.